Hola, buenas tardes a todas y a todos los que están conectados a través de Zoom y aquellos que nos están viendo a través del canal de Facebook de la Sociedad Mexicana de Parasitología. Sean todos bienvenidos a este segundo simposio de investigadoras e investigadores jóvenes en parasitología. Y en esta ocasión tenemos a 3 jóvenes investigadoras e investigadores, el maestro en ciencia Josué Fabián Jorge Rosas, la doctora Fabiola Santos Ramos y la doctora Patricia Cuellar. Y nosotros en este mes que lo dedicamos al parásito entamoeba lítica, con la plática que tuvimos con la doctora Orozco, en días pasados y los cuales los invitamos a verla en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, pues el tema también es de entamoeba histolítica con estos jóvenes investigadores. Entonces, vamos a comenzar la sesión con el primer ponente, que es el maestro en ciencias José Fabián Rosas, con su plática es papel de las trampas extracelulares del neutrófilo en la patología tisular por entamoeba histolítica. Y les voy a hablar un poco acerca de su trayectoria. Si el maestro en ciencias va compartiendo su presentación, por favor. El maestro en ciencias Fabián Rosas es licenciado en químico farmacéutico biotecnólogo por la Universidad del Valle de México, UVM. Es maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de México, UNAM, y actualmente cursa el doctorado en ciencias bioquímicas en la UNAM también. En el campo de la inmunoparasitología, José Fabián Jorge Rosas se ha dedicado al estudio de las interacciones entre el sistema inmunológico y los parásitos, con un enfoque particular en las trampas extracelulares del neutrófilo. Su trayectoria académica y su pasión por la investigación reflejan un compromiso por ampliar el conocimiento en el campo de la inmunología, contribuyendo al desarrollo de estrategias innovadoras en salud y biotecnología. Pues agradecemos mucho a Fabián. Sí, por favor, comenzamos con esta primera plática de este simposio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí me escucho y me veo bien. Sí, ambas cosas. Sí, ok, perfecto. Nada más para corroborar que todos estamos bien. Bueno, pues muchas gracias, doctora Emma, y muchas gracias a todos los participantes de esta plática. Como bien comentó la doctora Emma, pues el día de hoy yo voy a platicarles un poquito sobre esto que son las trampas extracelulares del neutrófilo y cómo están involucrados, o un poquito de lo que hemos hecho en el laboratorio de la participación de las trampas extracelulares del neutrófilo. Probablemente algunos de los participantes que estamos aquí ya había escuchado hablar un poco de lo que son las NETs o estas trampas extracelulares. Normalmente se asocian como un mecanismo de defensa ancestralmente evolutivo que ha participado en la defensa contra diferentes agentes patógenos. Sin embargo, el día de hoy, pues también me gustaría ahora platicarles otro papel que se ha empezado a describir, que no solamente tienen efectos beneficiosos, sino también pueden ser perjudiciales. Entonces, sin más preámbulos, comienzo. Em, Bien, me gustaría empezar a platicar un poco sobre este parásito. Creo que pues muchos también lo conocemos un poco. Yo nada más les describiré de manera general cómo este parásito comienza a desencadenar toda esta secuencia de eventos que culmina en la formación de nets. Bien. Este parásito pues cuenta con dos principales formas, el quiste y el trufozoito. El quiste, que es la forma infectiva, que es la que normalmente se encuentra en materiales contaminados como agua o alimentos. Este quiste es pequeñito, unas 10 micras de diámetro. Es ingerido por el huésped de manera a través de una vía fecal-oral. Cuando el quiste llega al intestino, sensa eventos bioquímicos que permiten el desarrollo de su segunda forma, que es el trofozoito. El trofozoito es la forma invasiva que normalmente se aloja en el intestino y
justo su fisiopatología de la amibiasis comienza cuando pues este trofozoito se adhiere, justo como vemos en las imágenes de la derecha, se adhiere a la mucosa. Esto a través de diferentes moléculas de adhesión que son muy importantes como factores de virulencia. Una vez fijada a la mucosa del epitelio, este parásito comienza a desencadenar eventos de lisis y destrucción que generan la formación de úlceras y es lo que desencadena diferentes manifestaciones clínicas como las úlceras que se forman en el intestino. Este parásito también puede extenderse de manera extraintestinal, desencadenando otros eventos, otras manifestaciones clínicas como la amibiasis extraintestinal, como es el caso del absceso hepático amebiano. Este parásito, una vez que llega o se aloja en la submucosa, pues desencadena toda una respuesta inmunológica, donde diferentes células inmunes, como los macrófagos, linfocitos, células dendríticas, células plasmáticas y los neutrófilos, hacen combate contra este patógeno. De hecho, el neutrófilo es considerado un actor muy importante durante la amibiasis. Esto se ha visto, por ejemplo, en la colitis ulcerativa humana, donde es la segunda población celular más importante que combate a este patógeno. También se ha visto en modelos experimentales en animales, como es el caso del hámster dorado, se ha observado que en el absceso hepático amebiano se observa una infiltración masiva, como podemos observar en la imagen inferior derecha. Vemos toda una infiltración masiva de neutrófilos rodeando todo lo que es un absceso hepático, un microabsceso donde vemos áreas necrosadas y bueno, justo la difusión de los trofozoitos invadiendo el epitelio. Los neutrófilos normalmente combaten a la amiba a través de especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, liberación de péptidos antimicrobianos y justo en nuestro laboratorio pues nos hemos dedicado a estudiar las trampas extracelulares del neutrófilo, donde en esta imagen podemos ver cómo la liberación de estas redes en contra de entameba histolítica las atrapan y pues son redes de DNA extracelular recubiertas de diferentes proteínas, principalmente de gránulos del neutrófilo. Aquí les muestro un video muy cortito, así de manera muy rápida, como en un cultivo de neutrófilo amiba, pues justo los trofocitos son atrapados por estas redes de DNA extracelular y al cabo de cierto tiempo pues se empieza a liberar de manera muy intensa todo justo esta liberación de redes. El problema de la formación de nets, a pesar de que son mecanismos de defensa, el desequilibrio de deformación de degradación puede contribuir a diversas patologías, como en infecciones, enfermedades cardiovasculares, neoplasias o enfermedades antiinflamatorias. Todo esto pues desencadena diferentes eventos patológicos, principalmente asociada a los efectos de oclusión, citotoxicidad, inmunomodulación y algunas respuestas protumorales o prometastásicos que están asociadas a las NETs. Es por eso que en nuestro laboratorio pues quisimos indagar un poco sobre cuál es la participación de las trampas extracelulares del neutrófilo, porque ya como les comenté, el neutrófilo es una de las células importantes que normalmente están involucradas en la fisiopatología de la amibiasis. Entonces comenzamos explorando un poco si las NETs se encontraban justo en cortes de tejido de un absceso hepático y observamos que, como normalmente se observa después de 7 días de la infección, tras inocular trofozoitos en la vena porta hepática de este modelo, observamos áreas necróticas extensas donde se observan trofozoitos y en la periferia de estos microabscesos o de estas regiones con necrosis se observa un infiltrado inflamatorio muy predominante donde posiblemente hay neutrófilos que pueden desencadenar la formación de NETs. Nosotros observamos para determinar la presencia de NETs, hicimos inmunofluorescencia donde marcamos componentes característicos de redes como elastasa del neutrófilo y mieloperoxidasa. Observamos, por ejemplo, en los tejidos controles que no se observa integridad del tejido, pero en comparación con los cortes histológicos donde se indujo el absceso hepático, observamos la disolución
prácticamente de muchos núcleos en el tejido. Y justo esta parte donde observamos extensas regiones de DNA, también se observa colocalización de este tipo de marcadores, como son mieloperoxidasa y elastasa. Y observamos justo cómo esta colocalización se extiende por todas estas regiones de necrosis, indicándonos la posible participación in vivo de estas estructuras durante al menos en la formación del absceso hepático amebiano. También vemos, por ejemplo, vimos en estos cortes histológicos eventos de netosis temprana, donde vemos cómo bueno, visualizamos neutrófilos, donde colocalizó antes la elastasa del neutrófilo en el núcleo, antes de ser expulsado al espacio extracelular, otro indicio de la posible formación de redes. Esto también observamos para indagar más un poco la interacción del neutrófilo, la amiba, en el tejido. Hicimos coincubaciones con dos líneas celulares, la HCT116 y la HEPG2, que son líneas celulares de colon y de hepatocitos, y cuantificamos el desprendimiento de este cocultivo neutrófilo amiba. Y observamos que al paso del tiempo, también se desprende, hay áreas de desprendimiento muy grandes después de 5 horas de incubación, indicándonos otro indicio de daño celular cuando están en la interacción con estas células. Vimos también a través de técnicas de microscopía de fluorescencia cómo hay visualización de DNA extracelular colocalizando alrededor de los trofozoitos y de estos cultivos de líneas celulares hepáticas y de colon, y que justo estas fibras de DNA colocalizan, como se ven en las flechas amarillitas, colocalizan justo alrededor de las líneas celulares, de las células de la monocapa celular y de los trofozoitos, indicándonos la participación pues, de estas redes durante la interacción neutrófilo-amiba sobre la monocapa celular. Para indagar un poquito sobre cómo, si las NETs tienen una participación directa en el daño, también purificamos las NETs de cocultivo neutrófilo amiba a través de lavados y centrifugaciones. Una vez obtenidos estas redes purificadas, las dosificamos a las células HCT116 y a las HEPG2, a las de colon y a la de hepatocitos, y medimos su viabilidad a través del método de Alamar Blue y MTT. De esta manera es como dosificamos diferentes cantidades de DNA de NET. 4, 2.5 y 1.9 microgramos fueron lo que se dosificó en las diferentes monocapas celulares, y observamos que en las dosis más altas se observaba un menor porcentaje de viabilidad. Alrededor disminuía del 70% en el caso de las células de colon o las HCT, y en el caso de las GP2 tuvo un efecto menos pronunciado, pero que se observó aún así, teniendo una disminución de la viabilidad del 30%. Para observar qué elementos eran los que estaban participando, los que podían estar induciendo este efecto tóxico en las NETs, utilizamos baterías de inhibidores y eliminadores como Sibelestat, Luminol, el PMSF y la DNasa, que son normalmente los eliminadores más utilizados en el campo de las trampas extracelulares. Observamos que dentro de estos eliminadores, el que tuvo mayor efecto fue el inhibidor de proteasas de serina, el PMSF, y la DNasa. Atenuó el efecto citotóxico de estas redes purificadas sobre las células del colon, pudiendo alcanzar o revertir el proceso de muerte en un 70%. Em, en el caso de las células HEPG2, donde también utilizamos la misma batería de eliminadores y inhibidores, también observamos en este caso que el luminol fue el que tuvo un mayor efecto atenuando el efecto citotóxico. Dado a que el luminol es un scavenger de ácido hipocloroso, también nos preguntamos o nos hicimos la hipótesis de que si las mismas líneas celulares podían producir ROS que pudieran ser obtenidas o aprovechadas por los componentes que se encuentran en este caso de las NETs, como es la mieloperoxidasa. Y observamos que sí, efectivamente se observa una producción de especies reactivas de oxígeno como anión superóxido y justo el peróxido de hidrógeno,
que puede ser tomado por la mieloperoxidasa para convertirlo en esta especie reactiva muy oxidante y muy tóxica para las células. Entonces, además, utilizamos un inhibidor de mieloperoxidasa cuando pretratamos las NETs y observamos que prácticamente se revirtió el efecto de muerte, siendo comparable con nuestro control el control sin tratamiento. Y también se midió pues esta actividad de mieloperoxidasas, donde se observó que es un componente termoestable a pesar de que se sometió a un proceso térmico las NETs para poder em, diferenciar los componentes termolábiles de los componentes termoestables de las NETs que pudieran ser parte de los elementos citotóxicos que portan estas redes extracelulares. De esta manera, pues finalmente observamos, bueno, nuestras conclusiones fueron que de las NETs, al parecer, al menos en el tejido hepático, al parecer las mismas ROS que se forman que forman las células, el peróxido de hidrógeno puede ser aprovechado por la mieloperoxidasa que se encuentra anclada en las NETs para convertirlo en un oxidante muy fuerte y de esta manera mediar el daño celular. Mientras que en el caso de las células de colon, las células epiteliales de colon, al parecer los componentes principales que mediaron el daño fueron proteasas de serina, como lo podemos ver con el inhibidor PMSF, donde tal vez es todavía una hipótesis que tenemos en mente. Probablemente este tipo, su actividad media la degradación de uniones intercelulares, que pudiera hacer más lábil las uniones en las monocapas celulares, reflejado por los indicios de desprendimiento celular, un indicio de muerte, un indicio de daño. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a maestro en ciencias a Fabián Rosas. Y Gracias. bueno, tenemos dos preguntas, una del doctor Julio César Carrero. ¿Cuál es el papel del DNA en el daño celular causado por las NETs? En nuestro trabajo observamos principalmente aquí. eh, Vimos que cuando se pretrataron las NETs con la DNASA, vimos cómo se atenuó el efecto citotóxico de las NETs. Em, También, bueno, esto nos hizo darnos cuenta que probablemente las NETs pudieran tener un efecto directo. Sin embargo, cuando las NETs o las redes purificadas se sometieron a un proceso térmico, este efecto también se revirtió, prácticamente se revirtió como en comparación al grupo control. Cuando hicimos el mismo procedimiento de someter al proceso térmico, midiendo la actividad de la elastasa, observamos que esta proteína que nosotros esperábamos que fuera termolábil, es decir, que a la hora de calentar se perdiera su actividad, aún así no se perdía, como podemos observar aquí, a pesar de que la sometimos a un calentamiento de 60 grados. Sin embargo, a pesar de que aún conserva actividad esta proteína, a pesar de que se sometió a este proceso térmico, aún sigue teniendo actividad. Sin embargo, a la hora de hacer las mediciones de viabilidad con su respectivo, por ejemplo, inhibidor, vimos que no tiene tanto efecto, no tuvo una contribución tan contundente en el efecto de muerte como cuando se compara con su control de tratamiento de NETs. Esto nos dio a entender a nosotros que probablemente, a pesar de que las proteasas sigan teniendo cierta actividad, es muy probable que el DNA actúe más bien como un andamio, que sea como un andamio que concentre la actividad local de estas proteasas y que pueda de esta manera ser más efectivo el efecto citotóxico que tiene sobre el daño en la monocapa celular. Entonces, al parecer, el DNA en este caso actúa más como un andamio más que un componente citotóxico de las NETs. Yo creo que parte de tu respuesta es la otra pregunta del doctor Julio César Carrero. ¿Cómo se mantienen activas las proteasas en las NET purificadas? ¿No se inhiben? Y si tú respondes cortamente, tenemos otra pregunta del doctor César Díaz. La pregunta, perdón, era si las NETs ¿Cómo se se, mantienen ujú, activas todavía cómo después de se la purificación. mantiene activas las proteasas en las NET purificadas? ¿No se inhiben?
Em, pues nosotros a la hora de hacer estos ensayos, por ejemplo, de actividad de elastasa, a pesar de que uno pudiera pensar que a lo mejor durante el procedimiento de la purificación, ya que se realizan lavados, centrifugaciones y se manipulan este tipo de nets en el sobrenadante, uno pudiera pensar que a lo mejor sí se pierde la actividad, pero en los ensayos de actividad, al menos de elastasa, aún así observamos que las nets purificadas mantienen cierta actividad comparable, a pesar de que se someten a todos estos procedimientos a la hora de la purificación. Inclusive también lo pudimos observar en el caso de la actividad de la amiloperoxidasa, no nada más en el caso de la elastasa del neutrófilo, también la amiloperoxidasa conserva cierta actividad después de su purificación. Y otra pregunta es del doctor César Díaz. ¿Alguno de los inhibidores que probaste podría utilizarse para disminuir el daño tisular que se observa durante la amibiasis? Sí, de hecho, en la literatura se ha probado en modelos en animales el uso, por ejemplo, de Sibelestab y DNASA. El problema de la DNASA, por ejemplo, es que es una herramienta, bueno, es una estrategia terapéutica que se ha considerado en el caso de las netopatías o este tipo de patologías donde al parecer participan las NETs como potenciales mediadores de daño, como se ha visto en enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Sin embargo, la DNasa es una proteína relativamente inestable en el suero. Es muy susceptible a los procesos de degradación en el suero, y esto la hace pues menos eficaz. Por ello se ha pensado el uso de otras herramientas, como por ejemplo el uso de nanopartículas para poder acoplarla, mejorar su estabilidad y de esta manera también la eficacia contra este tipo de patologías donde las nets median el daño. Y una respuesta breve a otra pregunta del doctor Carrero es, ¿cómo se compara el efecto que ves de las NETs en las monocapas con lo que ocurre in vivo en los hámsteres? In vivo hay que considerar la capacidad procoagulante y activadora del complemento de las NETs. Si tu respuesta es breve, por favor. Sí, de hecho, bueno, justo como se ha observado o como se ha descrito, las nets presentan propiedades procoagulantes que pudieran tener un efecto, también una participación también importante en el caso de la patología en la amibiasis. Eh, pero bueno, perdón, la pregunta, ¿cuál, cuál específicamente era? Perdón, ¿Cómo compararías lo que tú estás viendo in ajá. vitro a lo que sería en vivo en los hámsteres cuando está activo el complemento? Ah, ya. Em, bueno, de hecho, o sea, aquí tal vez habría elementos adicionales que obviamente no estamos aquí comparando in vitro. Justo el complemento también se ha observado que también puede tener efectos perjudiciales en ciertas patologías, principalmente en enfermedades inflamatorias o enfermedades autoinmunes. Entonces, es muy probable que el daño sea un poquito más, más extenso si en vivo ocurren este tipo de activadores que pueden desencadenar además no nada más el daño, sino la inflamación. Creo que la inflamación también es importante porque puede contribuir a que se activen más rutas que puedan em, amplificar este bucle. Es como un bucle de retroalimentación positiva, es decir, la inflamación aumenta, la inflamación se activa y esto puede a su vez atraer más infiltrado inflamatorio que puede desencadenar más NETs y a su vez pues más daño. Entonces la inflamación también es parte importante del control en este tipo de las netopatías. Mm. Muchas gracias, Sí. Fabián, y por tu participación y posteriormente te haré llegar tu constancia de
participación. Gracias, muy interesante tu tema y gracias por compartir tus resultados. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Pasamos a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Fabiola Santos. Si nos hace favor de ir compartiendo su presentación. Y mientras yo les voy a leer su semblanza. La doctora Santos nos va a presentar la plática caracterización funcional. Caracterización funcional y distribución de dos isoformas de HSP70 citosólicas de entamoeba histolítica en condiciones normales y de estrés. La doctora Santos, tiene la licenciatura en químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Química de la UNAM. En 2013 lo obtuvo y hizo la maestría en Ciencias Químico-Biológicas con mención honorífica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico en el 2015 y también obtuvo el doctorado en Ciencias Químico-Biológicas en la misma institución. Los 3 grados los hizo bajo la dirección del doctor Alfonso Olivos García, un muy querido amibólogo que hizo muchas contribuciones a la patología de la amibiasis aquí en México, y también con la doctora Gloria de la Luz León Ávila. En la línea de investigación, mecanismos moleculares de patogenicidad de entamoeba histolítica. Actualmente ella tiene la adscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social y ha tenido aportaciones de artículos en revistas internacionales, formación de recursos humanos y congresos internacionales. Gracias, doctora Santos. Sí, podemos comenzar con su participación y bueno, los invitamos a todos que vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Muchas gracias. Empezamos. Tiempo y el espacio brindado. Les voy a presentar el tema caracterización funcional y distribución de dos isoformas de HCP70 citosólicas de entamoeba histolítica en condiciones normales y de estrés. La amibiasis es ocasionada por el parásito entamoeba histolítica. Se ha propuesto que dotar de agua potable y servicios sanitarios para toda la población sería la solución para esta y otras parasitosis. Sin embargo, una campaña de 5.3 millones de servicios sanitarios en la India ha demostrado que, al menos a corto plazo, estas medidas no son factibles. A pesar de que el metronidazol ha disminuido considerablemente la mortalidad causada por la amibiasis, este puede generar un efecto citotóxico en el intestino, causando disbiosis. Además, se ha observado que algunos pacientes no responden al tratamiento. Es por esto que el desarrollo de otras alternativas específicas de alta especificidad de inocuidad, ayuda a disminuir la prevalencia causada por la amibiasis. En nuestro grupo de trabajo determinamos la participación de la proteína de choque térmico de 70 kilodaltons en la virulencia de entamoeba histolítica. Para esto, los trofozoitos de entamoeba histolítica fueron incubados con un inhibidor específico de HCP70 y posteriormente se inocularon en la vena porta de diferentes hámsters. Como podemos observar, la exposición a este inhibidor disminuyó considerablemente la formación de los abscesos en comparación con los controles. Se sabe que la HSP70 desempeña un papel importante en la fisiología del parásito, debido a que participa en funciones como la degradación de proteínas disfuncionales por el proteosoma, en la proliferación celular, en el apropiado plegamiento de proteínas, en la reparación de los centros hierro-azufre, así como en el transporte de proteínas. También en nuestro grupo de trabajo determinamos la expresión de diferentes genes de entamoeba histolítica después de la exposición a hiperoxia. Debido a que diferentes genes de la familia HCP70 fueron los que más se sobreexpresaron, decidimos trabajar con ellos.
A partir del gen que más se sobreexpresó en el microarreglo, decidimos obtener su proteína recombinante, que de aquí en adelante le llamaré HSP70A. Y por cuestiones experimentales también obtuvimos otro gen que no estaba considerado en este microarreglo, es decir, que no estaba que no se encontraba con mayor expresión después de la exposición a hiperoxia. De igual forma, obtuvimos su proteína recombinante y de aquí en adelante a esa proteína le llamaré HSP70B. Una vez obtenidas nuestras proteínas recombinantes, mediante cromatografía de exclusión molecular determinamos el estado oligomérico de las proteínas y como podemos observar en estos cromatogramas, tanto la HCP70A de entameba histolítica como HCP70B se encuentran en mayor cantidad como dímero de acuerdo a lo reportado para otras HCPs. También, mediante un ensayo enzimático acoplado de regeneración de ATP, determinamos sus parámetros cinéticos, la Km y velocidad máxima. De acuerdo con estos parámetros cinéticos, estos resultados sugieren que la proteína HSP70A tuvo más afinidad por el sustrato, que es el ATP, pero es relativamente más lenta que la proteína HCP70B, la cual presentó menor afinidad por el ATP. También, también determinamos el efecto de la temperatura en la actividad enzimática de estas proteínas. Para esto, nuestras proteínas recombinantes fueron incubadas en temperaturas que oscilan desde 35 grados Celsius hasta 61 grados Celsius y posteriormente su actividad fue determinada. Como podemos observar en estos gráficos, tanto para HCP70A como para HCP70B, el máximo de actividad se encuentra entre los 35 y los 40 grados Celsius, que correlaciona con las temperaturas fisiológicas del hospedero. Por otra parte, también mediante dicroísmo circular determinamos la estructura secundaria de estas proteínas antes y después de calentarlas. De acuerdo a los gráficos que vemos para HCP70A y HCP70B, podemos observar que no hay alteración en su estructura secundaria, incluso cuando estas proteínas son calentadas hasta 90 grados Celsius, lo cual correlaciona con que son proteínas del choque térmico. También determinamos su estabilidad térmica mediante dicroísmo circular en temperaturas desde los 25 grados hasta los 90 grados Celsius a una longitud de onda de 222 nanómetros y fuimos viendo durante estas temperaturas la estructura secundaria de estas proteínas. De acuerdo a estos patrones obtenidos, no pudimos calcular la TM, que es la temperatura a la cual la mitad de su estructura secundaria de las proteínas se encuentra desnaturalizada. Esto nos indica que pues las proteínas no se desnaturalizaron y que conservan parte de su estructura secundaria durante la exposición a estas temperaturas. Posteriormente, para poder evaluar la estructura general de la proteína, realizamos el ensayo de fluorescencia intrínseca. Esto a una longitud de 300 a 500 nanómetros, donde tenemos un pico máximo en aproximadamente 340 nanómetros, que es la intensidad de la longitud de onda, perdón, donde podemos detectar los compuestos aromáticos como el triptófano. Para HSP70A tenemos una intensidad de fluorescencia de 350, que nos indica el microambiente hidrofóbico e hidrofílico en el que se encuentran expuestos estos residuos de triptófano. También podemos observar que para la proteína HSP70B tenemos una intensidad de fluorescencia de 720, que nos indica que los residuos de triptófano se encuentran dentro de la proteína y no expuestos al solvente. Por otra parte, también hicimos un modelado in silico de la proteína HSP70A de entameba histolítica
utilizando como templado la HCP70 de A de humano. Y podemos observar que, al igual que otras HCPs, conserva el sitio de unión a nucleótido que tiene actividad de ATPasa, el sitio de unión a sustrato, una región hidrofóbica linker que permite la interacción alostérica entre estos dominios, y en la región carboxilo terminal cuenta con una secuencia de 4 aminoácidos que es característico de aquellas proteínas citosólicas. Por otra parte, también localizamos las cisteínas, esto con la finalidad de posteriormente derivatizar con compuestos específicos y ver cómo cambia la conformación de nuestra proteína, así como su función. De las cisteínas que localizamos tanto en humano como en amiba, tenemos 3 que son equiparables estructuralmente. La cisteína 267 corresponde a la 270 en amiba, la 17 en humano corresponde a la 19 en amiba, la cisteína 574 corresponde a la cisteína 549 de entameba histolítica. Sin embargo, encontramos 2 cisteínas que en entameba histolítica que no comparte con la HCP70 de humano. Además, interesantemente, la cisteína 149 se encuentra alejada del sitio activo, a 7.1 Armstrong de distancia. También determinamos la distribución y expresión de la HCP70 de entameba histolítica, de HCP70A. Como podemos observar, en cultivo se encuentra tanto en citoplasma como en núcleo, y cuando estos trofozoitos son expuestos a diferentes estresores in vitro como el óxido nítrico, oxígeno y peróxido de hidrógeno, podemos observar una ligera sobreexpresión de esta proteína a nivel de citoplasma con un enriquecimiento en la región periplásmica. También realizamos un Western blot y podemos observar que la expresión de la proteína se mantiene en niveles similares con respecto al cultivo en calor, oxígeno, óxido nítrico y óxido nítrico. Sin embargo, cuando son expuestas a peróxido de hidrógeno, la expresión de la proteína disminuye, o incluso en concentraciones altas esta proteína no es detectable. Los datos presentados en este trabajo representan la primera caracterización funcional de 2 proteínas HCP70 en entameba histolítica y podrían considerarse posibles blancos terapéuticos debido a que son esenciales para la invasión tisular y se sobreexpresan en diferentes condiciones de estrés. Se encuentran principalmente en citoplasma y no están confinadas en subestructuras que podrían limitar la difusión de potenciales fármacos. A nivel estructural, cuenta con 2 residuos de cisteína que están expuestos al solvente, la 149 y 456, y que no están relacionados estructuralmente con la HCP70 de humano. Quiero hacer un agradecimiento especial al doctor Alfonso Olivos García, porque su presencia fue más que estar, fue guía, motivación y alegría en cada resultado. Me inspiró y me formó no solo para la academia, sino también para la vida, con todo el agradecimiento, cariño y en su memoria. Y muchas gracias a todos los que hicieron posible la realización de este trabajo, y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctora Santos. Y pues los resultados están muy interesantes, muy bonitos. Y aquí tenemos algunas preguntas en el chat. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de Facebook y aquí me las comparten en el chat de Zoom para que los lea. Una es el doctor Julio César Carrero. La primera de él es: ¿cómo se compara la hiperoxia que indujeron in vitro con la que se expondrían las amibas en su migración hacia el hígado?
No te escuchamos, Fabiola. ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, que ¿cómo se compara la hiperoxia que indujeron in vitro con la que se expondrían las amibas en su migración hacia el hígado? Pues Vamos a suponer, bueno, sí, adelante. sabemos que en las primeras 12 horas de la invasión de las amibas al hígado, se exponen a diferentes estresores, entre ellos, pues, la alta concentración de oxígeno, la generación de peróxido de hidrógeno generada por las células inflamatorias. eh, Incluso están expuestas también después de ese tiempo a las temperaturas del hospedero, que puede llegar a ser de hasta 39 grados Celsius. Entonces, a todas esas estresores se enfrenta la amiba durante la invasión tisular. Después de ese tiempo, bueno, después de transcurrir las 72 horas y que existe una muerte masiva de las amibas, la isquemia empieza a reducir la tensión de oxígeno, ya no llegan las células inflamatorias y estas ya no son expuestas, bueno, las amibas ya no son expuestas a estos estresores y es así como empieza su crecimiento eh, eh, sí, su crecimiento de las amibas dentro del tejido. Sí, sería la pregunta, bueno, en in vitro no sé, creo que usaron 200 micromolar de oxígeno, mientras que los tejidos, depende de si son muy aeróbicos, no llegan más o menos como a 100 micromolar o menos. No sé si quizá es un poquito más alta de lo que encontrarían a nivel fisiológico, si mal no recuerdo. Pero bueno, a ver, vamos a la otra pregunta del doctor Julio César, es ¿qué tanta diferencia en composición y estructura hay entre las dos formas del HCP70 de la amiba? ¿Para qué tiene la amiba dos HSP70? ¿Alguna de ellas es secretada y participa como factor de virulencia? Este, Tiene mucha diferencia estructural, de hecho tiene un 86% de identidad en cuanto a aminoácidos y también tiene, estructuralmente no hay mucha diferencia. Donde hay diferencia es con la de humano. Y nosotros creemos que la HCP70, como le llamamos nosotros HCP70A, que es la que está más expresada en el microarreglo, esta nos ayuda a proteger de alguna manera la piruvato ferredoxina oxidorreductasa para mantener los centros hierro-azufre de esta proteína, la cual es muy importante para el desarrollo, para su obtención de energía. Entonces, esta proteína ayuda en el correcto plegamiento de esa, de esa proteína de la PFOR. Y la otra pudiera tener otras funciones más, digamos, basales, porque no la encontramos más expresada en el microarreglo. Muchas gracias, Fabiola. Y el doctor César Díaz pregunta, ¿cuál sería la razón por la que la expresión de HSP70 desaparece a concentraciones altas de peróxido de hidrógeno? Mm, Ahí todavía tenemos que realizar más estudios de el por qué a altas concentraciones no detectamos esa proteína, pero nada más. Sí. Bueno, y te manda muchas felicitaciones la doctora Gloria León Ávila, tu tutora que Sí, se conecta para gracias. ver.
Muchísimas felicidades, Fabiola. Muchas gracias por compartir tus resultados. Y pues es muy grato recordar a nuestro querido amigo, el doctor Alfonso Olivos, que como mencionaba, hizo muchas contribuciones muy importantes en el modelo de absceso hepático amibiano, posteriores a los que hizo el doctor Rui Pérez Tamayo. Entonces, pues eso, sus contribuciones al campo de la amibiasis pues, perduran ahí y con todos los resultados de su grupo de investigación. Muchísimas gracias, Fabiola, y seguimos a la siguiente presentación. Te mandaré tu constancia en los próximos días. Muchas gracias. Gracias, doctora. Seguimos con nuestro siguiente ponente. Y la siguiente investigadora es la doctora Patricia Cuellar y nos va a presentar la plática EHMIB10 y EHU2AF2. Evidencias de la regulación cotranscripcional en entamiba histolítica y su relación con la virulencia. La doctora Cuellar es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su maestría y doctorado en infectómica y patogénesis molecular en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Cinvestav IPN. Este último bajo la dirección de las doctoras Esther Orozco y Abigail Betanzos. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el posgrado en Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, bajo la tutoría de la doctora Elisa Azuara Liceaga. Con una sólida trayectoria académica, Patricia ha publicado 6 artículos en revistas de prestigio y ha sido cotutora de 13 tesis de licenciatura y una de maestría. Su trabajo actual se centra en determinar los mecanismos de regulación transcripcional en entamiba histolítica y su contribución a la virulencia de este protozoario, fortaleciendo así el avance del conocimiento en su campo. Su dedicación y experiencia en la investigación la convierten en una profesional destacada en su área, comprometida con la generación de nuevo conocimiento y la formación de futuras generaciones de científicos, esperemos que parasitólogos también. Muchas gracias, doctora Cuellar, y comenzamos su presentación. Gracias. Pues muchas gracias, doctora. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí se escucha bien y te ves bien. Perfecto. Pues muchas gracias a todos, a la Sociedad Mexicana de Parasitología por la invitación, a todos los que se encuentran presentes escuchando esta ponencia. Pues voy a aprovechar que ya mis compañeros dieron una introducción sobre lo que es entamiba histolítica. Nada más que aquí, ahí está. Pues para recordarles un poquito que este parásito es responsable de la amibiasis intestinal que provoca hasta 100,000 muertes anuales a nivel mundial. Lo que a mí me interesa estudiar de este parásito es la manera en la que puede afectar al hospedero. Sabemos que para poder afectarlo o para poder mantenerse dentro del mismo, expresa propiedades de virulencia, como ya lo habían mencionado, como fagocitosis, la adhesión o la citopatogenicidad. Durante estas propiedades se expresan factores de virulencia, como podemos ver en esta diapositiva, como cisteína proteasas, amebaporos, betamilasas, adhesinas, proteínas de membrana, moduladores del citoesqueleto, que lo que van a hacer es, primero, ayudar a degradar la capa de mucosa que protege las células del colon para que la amiba pueda unirse al epitelio o a la membrana de estas células y pues poder permanecer dentro del mismo. Sin embargo, sabemos que la expresión de estos factores de virulencia tiene que regularse y se expresa de forma dinámica dependiendo de las condiciones del trofozoito, y para ello emplea factores de transcripción entre los que se encuentran las proteínas MIB. Estas proteínas sabemos que tienen un dominio de unión ADN caracterizado por 3 triptófanos espaciados que le van a conferir una conformación hélice-girohélice. Estas proteínas se clasifican dependiendo del número de repetidos, que pueden ir de 1 hasta proteínas con 4 repetidos. De hecho, las proteínas MIB son de las más abundantes en E histolítica. Ya sabemos que presenta
por estudios de Meneses y colaboradores en el laboratorio de la doctora Elisa, que presenta 32 genes que codifican para estas proteínas repartidos en 3 familias. La familia 1 básicamente son proteínas que tienen 2 repetidos y las familias 2 y 3 presentan un repetido. Además, estas moléculas se expresan de forma diferencial dependiendo de las condiciones en las que se encuentra el trofozoito. Por ejemplo, sabemos que hay una modulación entre cepas atenuadas si las comparamos con cepas virulentas por ensayos de transcriptómica. Además, en el proceso de diferenciación trofozoito-quiste también se ha visto una expresión diferencial o durante la generación del absceso hepático. En esta imagen, lo que ustedes están observando es un ensayo de RT-PCR donde Meneses y colaboradores evaluó el nivel de expresión de varias de estas proteínas de 2 repetidos en condiciones basales de crecimiento. Y yo voy a retomar su atención en esta que denominamos EHMIB10. Si se pueden, ustedes, bueno, como se nota en esta gráfica, más bien disculpen, vemos algunas genes codificantes para estas proteínas de alta expresión, algunas que se expresan poco, y yo les retomaba MIB10 porque aunque al parecer no tiene una expresión tan elevada como por ejemplo estas otras, sabemos que en modelos animales aumenta hasta casi 3 veces en los primeros días de invasión, lo que le hace una molécula muy interesante para su estudio. De hecho, la base de datos AmeboDB nos indica o nos sugiere que podría estar participando modulando la patogenicidad de entamoeba histolítica. De ahí nuestro interés en analizar el papel de HMIB10. Realizamos un interactoma in silico en la base de datos StringDB para determinar qué proteínas interactúan con este factor de transcripción. Encontramos algunas de ellas involucradas en la regulación de la expresión génica, como les muestro aquí en este código de colores, algunas otras que remodelan la cromatina, como histona de acetilasas. Vemos también proteínas involucradas en el proceso de splicing, por ejemplo, SIF1. El grupo del doctor Jesús Valdés caracterizó esta proteína y observó que participa tanto en splicing como modulando la elongación del transcrito. También destaca la presencia de U2AF2. Sabemos que esta es una proteína que en eucariontes reconoce el branch point, que es el sitio de ramificación, que va a permitir que la proteína ribonuclear pequeña U2 pueda realizar la catálisis y la remoción del intrón durante el proceso de splicing. De hecho, en particular, esta proteína U2, también por inteligencia artificial en la base de datos AmeboDB, nos indica que puede estar involucrada en la virulencia de la amiba. Si ustedes pueden observar, interesantemente tenemos como una especie de traslape o combinación entre las maquinarias de regulación de la expresión por transcripción, modificación de la cromatina incluso, y la maquinaria de splicing. Esto nos lleva a pensar que entamoeba histolítica podría regular la expresión génica por un mecanismo cotranscripcional. ¿Qué implica un mecanismo cotranscripcional? Básicamente, que proteínas involucradas en transcripción puedan interactuar con proteínas involucradas en el proceso de splicing, ya sea de forma directa o a través del extremo carboxilo terminal de la RNA polimerasa 2, que, como sabemos, funciona como un sitio de ancla para múltiples proteínas. Para poder determinar si esto está ocurriendo, lo que hicimos fue sobreexpresar un factor de transcripción y un factor de splicing. Les muestro los que seleccionamos. Primero transfectamos amibas en la condición del vector vacío. Posteriormente, amibas que sobreexpresan MIB10 acoplada a una etiqueta de MIC. Utilizamos U2AF2 como factor de splicing acoplado a una etiqueta de HA. Y tenemos además amibas transfectadas con ambas construcciones, es decir, que van a sobreexpresar ambas proteínas. Les muestro aquí un ensayo de qPCR donde observamos la sobreexpresión de los diferentes transcritos en las condiciones que estamos analizando, MIB10 sobreexpresada, U2 y en la condición de cotransfección. Además, extrajimos proteínas de estos trofozoitos y los evaluamos por medio de ensayos de Western blot. Aquí podemos observar que utilizando un anticuerpo anti-HA, que es el que nos va a reconocer la etiqueta acoplada U2, vemos la señal tanto en esta condición como en la condición de cotransfección. Para el caso de MIB10, en el laboratorio contamos con un anticuerpo que reconoce un péptido específico de esta proteína y observamos que nos distingue una mayor expresión en la condición de MIB10 sobreexpresada.
queríamos determinar lo que pasaba con la localización de estas proteínas sobreexpresadas y para ello realizamos ensayos de inmunofluorescencia indirecta en trofozoitos fijados y lo que podemos observar es que tanto el factor de transcripción como el factor de splicing sobreexpresados están localizados en el núcleo de la célula, que era pues en realidad lo que esperábamos porque es ahí donde deben desempeñar su función. Lo interesante está cuando analizamos la condición de cotransfección. Aquí podemos observar que la marca está en el núcleo del trofozoito, pero que además las señales se sobrelapan en un amarillo evidente, lo que nos está... Bueno, ya. Lo que nos está indicando, perdón, que las proteínas están interactuando. Para demostrarlo, o sea, para evidentemente demostrar esta interacción tenemos que hacer otro tipo de acercamientos y para ello hicimos un ensayo de coinmunoprecipitación. Y lo que hicimos fue obtener proteínas de las diferentes condiciones, analizarlas por SS-Page y Western blot y aquí les muestro el reconocimiento de las etiquetas en las diferentes condiciones. Estos extractos además se pasaron por una resina que contiene acoplado un anticuerpo anti-MYC, es decir, este anticuerpo nos va a bajar a la proteína MIP10 y a todas las proteínas que se encuentren acopladas a ella. Entonces, estos eluidos se analizaron por ensayos de Western blot y lo que observamos es que bajamos a la proteína MIP10 con la resina, que era lo esperado, pero en la condición de cotransfección también tenemos la detección ahora de la etiqueta de HA. Esto nos está indicando que las proteínas en realidad están interactuando. En ensayos de dinámica molecular por el doctor Israel Canela Pérez, él observó que hay una posible interacción entre la proteína MIP10, como les muestro aquí en morado, con el factor de splicing U2AF2. De hecho, en esta imagen por AlphaFold, donde se ve la estructura de U2, les muestro en rojo los aminoácidos teóricos que podrían estar mediando la interacción con esta proteína. Resulta interesante que en la estructura de la misma observamos que estos residuos se encuentran en el sitio encargado del reconocimiento al RNA de U2, no en otra parte de los dominios, sino básicamente en la parte central de la molécula. Y esto nos llevaba a la siguiente pregunta lógica: ¿qué está ocurriendo a nivel funcional? ¿Cómo están participando estas dos proteínas en el proceso de splicing? Esta proteína cabe mencionar U2, que fue caracterizada por el grupo del Dr. Jesús Valdés, y observaron González Blanco y colaboradores que, a diferencia de otras proteínas U2 en eucariontes, presenta una extensión adicional de 226 aminoácidos en el extremo carboxilo terminal. Resulta que esta adición funciona como una especie de ancla que va a crear un impedimento estérico para que la proteína U2 pueda acceder al sitio donde tiene que unirse al branch point para hacer la remoción del intrón, lo que va a generar un efecto de splicing alternativo denominado retención intrónica, que curiosamente coincide con una atenuación en la virulencia de la amiba. Aquí les muestro el resultado que tenemos con dos genes independientes cuando realizamos el análisis de retención intrónica. Lo que hacemos es diseñar oligos que flanquean un intrón y realizar un ensayo de RT-PCR con el RNA obtenido de estos trofozoitos. La banda superior que observan corresponde al RNA con el intrón retenido y la banda inferior corresponde al RNA con el intrón procesado, es decir, más bien el intrón removido. Lo mismo para la condición inferior. Y lo que podemos observar en el caso de CDC2 primero es que cuando se sobreexpresa MIP10 hay una mayor remoción intrónica, o sea, hay un mayor procesamiento del transcrito. Cuando se sobreexpresa U2 coincide en que se retiene el intrón, que es lo que previamente se había observado, y este efecto se mantiene en la condición de cotransfección. Es decir, hay una inhibición del procesamiento de CDC2. Para el caso de RABX13, lo que observamos es en la condición vector, un aumento en el procesamiento. En la condición MIP10, interesantemente, se impide el procesamiento de este transcrito. En U2 observamos un procesamiento, pero menor que en la condición vacío, y la cotransfección pareciera que nos regresa a los niveles basales que teníamos.
de modo que nos sugiere que estas dos moléculas podrían estar implicadas en este proceso. Podría haber como una especie de balance entre ellas para poder realizar este proceso de splicing. A nivel funcional, tenemos un efecto bastante interesante. Cuando sobreexpresamos MIB10, coincide con lo que nos suponía la inteligencia artificial. Vemos a la amiba potenciada en sus propiedades de virulencia. Este es un ensayo de citopatogenicidad donde observamos que la amiba degrada células epiteliales y vemos que las otras dos condiciones tienen atenuada su virulencia. Analizamos también la cantidad de eritrocitos que pueden unir a su membrana y vemos evidentemente que la condición de MIB10 tiene hasta pareciera un adorno en su membrana por los eritrocitos que puede acoplar a la misma. Es decir, la cantidad de adhesión que tiene es muchísimo mayor que las otras condiciones. Les muestro además un ensayo de fagocitosis. Aquí estamos comparando solamente vector vacío contra la condición de MIB10 y vemos que hay una mayor capacidad de fagocitosis de los trofozoitos y además presentan una mayor capacidad de migración en cámaras Transwell, que también es indicativo de virulencia. Finalmente, para no hacer este seminario tan pesado, obtuvimos el transcriptoma por RNA-seq de las diferentes condiciones para analizar qué genes eran los que se estaban expresando o modulando por estos factores de splicing y transcripción. Y lo que observamos es lo siguiente. Aquí en esta tabla pueden ver la cantidad de genes que identificamos en las diferentes condiciones, cuántos se sobreexpresan y cuántos se reprimen. Y vemos que en el caso de HMIB10 hay una mayor cantidad de genes sobreexpresados y reprimidos que con respecto a las otras condiciones, que probablemente era un efecto relacionado con la función que tiene MIB10 de factor de transcripción. Brevemente aquí les presento algunas de las proteínas que tuvieron más cambios en sus niveles de expresión. Vemos que cuando MIB10 se sobreexpresa también induce la expresión de factores de splicing, es decir, como que hay una especie de mecanismo colaborativo entre estos procesos. En el caso de U2AF también observamos incluso proteínas que son factores de transcripción con este mismo dominio MIB. En la condición de cotransfección, proteínas implicadas en ambos procesos. Y de forma interesante, en las tres condiciones encontramos, por ejemplo, una S-adenosilmetionina sintasa, que actualmente es el tema de estudio de un estudiante de maestría, y vemos que tiene unos niveles de sobreexpresión bastante elevados. Les muestro aquí un análisis general de los genes que codifican para proteínas que modificaron su expresión en las tres condiciones. Vemos algunos que son muy enfocados al efecto que podría tener MIB10 cuando se sobreexpresa, por ejemplo, metabolismo de DNA, modificación o proteínas de unión a la cromatina que coinciden con función de factor de transcripción, y algunas que son comunes entre las otras funciones de splicing y durante la cotransfección. Pues finalmente no me queda más por concluir de ese trabajo que observamos que evidentemente MIB10 es un factor de transcripción con la capacidad de unirse al factor de splicing U2AF2. Además observamos que la sobreexpresión de estas dos proteínas modifica los patrones de splicing y las propiedades de virulencia de la amiba. Y por último, que la sobreexpresión de las proteínas también afecta la expresión de genes implicados en ambos procesos. Con esto concluyo y no me queda más que agradecer a CECIT por la beca otorgada por estos 4 años, a la doctora Elisa Suara Liceaga por darme esta estancia en su laboratorio durante este tiempo, al doctor Jesús Valdés por sus amplias enseñanzas y el trabajo colaborativo que hemos tenido, al grupo de investigación con el que hemos hecho un vínculo muy bonito y pues a los motores en mi vida, al CIMBESTAF, a la Sociedad Mexicana de Parasitología y a cualquiera que no mencione, por supuesto que está incluido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Cuellar, y muy interesantes sus resultados en este aspecto de la regulación transcripcional de los genes de entamiba histolítica. Y aquí ya tenemos varias preguntas del doctor Julio César Carrero. Pregunta, ¿hay diferencias en las familias de proteínas MIB entre E histolítica y E dispar? ¿Ayudan a explicar las diferencias de patogenicidad? Y la otra, ¿por qué se enfocaron en la MIB10 y no en la 3 que parecía sobreexpresarse más? Ay, esa pregunta ya me la esperaba. Bueno, comencemos con la primera. ¿Hay diferencias en las familias?
Hay diferencias, por ejemplo, en cuanto al número de genes que presentan las diferentes especies. Por ejemplo, particularmente Invadens, y Dispara ahorita no lo tengo tan presente, pero particularmente Invadens, por ejemplo, tiene más factores de transcripción MIP que entamoeba histolítica. Entonces suponemos que esto está de cierta manera relacionado por el tipo de hospederos que tiene Invadens, que como es una amiba que afecta a reptiles, pues necesita modular un poquito más, sobre todo su tolerancia a lo mejor a la temperatura, el tipo de hospedero de células a las que se va a enfrentar, etcétera. Entonces, en general la estructura de estas proteínas es muy semejante, la conformación hélice-giro-hélice, los repetidos que van a presentar. Hemos encontrado de 1 y 2 repetidos, falta por publicar ahí un poquito de una información que todavía no les puedo comentar, a menos que me lo autorice la doctora Elisa. Sabemos además que el elemento de reconocimiento AMIB o la secuencia de DNA que van a reconocer estas proteínas puede variar. Entonces, a lo mejor ahí es el efecto diferencial que podríamos tener entre dispar e histolítica. Lo que sí me consta es que los mismos genes presentan ortólogos en las diferentes especies, por lo que pudieran asociarse a una función relacionada. Y en cuanto a por qué elegimos a MIB10. Ok, en el caso de MIB10, como les comenté, resulta interesante que aumenta los niveles de expresión en condiciones de virulencia. Esto fue como un factor clave para poderlo elegir, a diferencia de las otras proteínas de tipo MIB. Pero sobre todo porque esta proteína ya está parcialmente caracterizada en el grupo de la doctora Elisa Suara. Y sabemos, por ejemplo, que la proteína recombinante se une al elemento de respuesta a MIB. Entonces, eso nos da una pauta para pensar que además pueden ser viables muchos tipos de ensayos porque tenemos esa comprobación funcional. De hecho, a través de la proteína recombinante sabemos con qué tipo de proteínas interactúa este factor de transcripción y estamos realizando, bueno, mi compañera Dana Paola Aguirre Casimiro está realizando su tesis de maestría caracterizando la función de este factor de transcripción con respecto a modulación de la cromatina, que es también muy interesante. Muchas gracias. El doctor Marco Gudiño pregunta, no le entiendo muy bien su pregunta, pero dice, supongo que quiere preguntar, dice, ¿es entamoeba histolítica o su patogenicidad está asociada a su sobrevida? O sea, supongo que la pregunta es si esta proteína o este factor de transcripción está asociado también a su sobrevida y no solo a su patogenicidad. No entendí muy bien la pregunta. Pues a su sobrevida o a su patogenicidad. Si fuera así como un factor de transcripción housekeeping. Ya. Supongo, supongo. Bueno, si no, si está el doctor, le podemos preguntar. Sí, que si no, que nos, que haga, abra su micrófono y pregunte. Mientras, si quiere, Daniela Lozano Amado pregunta si se realizó algún análisis de espectrometría de masas de las muestras de coinmunoprecipitación para analizar qué otras proteínas, además de U2AF2, estarían interaccionando con MIB10. Sí, Dani, de hecho sí realizamos el análisis de espectrometría de masas justamente de los celuidos obtenidos de esa condición y resulta que encontramos entre las proteínas muchísimas proteínas implicadas en metabolismo, pero que ya han sido reportadas en el núcleo de los trofozoitos. Entonces sospechamos que estas proteínas pues tienen como funciones moonlighting y que podrían estar desarrollando otro tipo de procesos en el núcleo de la amiba. Entonces sí realizamos el análisis de espectrometría de masas. El doctor Julio César Carrero pregunta, ¿qué tan extendido será este proceso de coparticipación en la expresión o splicing en la amiba? Es decir, ¿se requiere siempre para los procesos de expresión y splicing en la amiba? O sea, que era más o menos lo que decimos, si es como un factor de transcripción housekeeping. Pues, por ejemplo, sabemos que cerca, a ver si no me equivoco en el porcentaje, y el doctor Valdés me regaña ahorita, pero sabemos que cerca del 30% de los genes
Bueno, son 2.280 más o menos los que presentan intrón de 8.200 genes, a lo mejor está mal mi porcentaje, pero es una gran cantidad de genes de la amiba los que presentan intrón, de modo que es necesario que ocurra este proceso de remoción del intrón para que podamos tener una proteína funcional. En el caso de aquellos transcritos que retienen el mensajero, se ha visto que este efecto está relacionado con una atenuación en las propiedades de virulencia, que desde mi perspectiva como bióloga también podría ser importante para que el parásito pueda permanecer en el hospedero sin provocarle un mayor daño al mismo, ¿no? Entonces también creo que es un proceso que está finamente regulado y no creo que la amiba se equivoque al momento de hacer retención intrónica, sino que más bien considero que es otro mecanismo de modulación de la expresión génica. Y bueno, tenemos una última pregunta antes de a ver si el doctor Marco Gudiño abre su micrófono y nos repite su pregunta. Daniela Lozano Amado pregunta, ¿se han descrito otros factores de transcripción en Entameba que estén interaccionando con proteínas asociados a procesos de RNA? Estoy tratando de acordarme de algunos, Dani. Se han caracterizado en realidad pocas proteínas MIB en el parásito. O sea, en realidad no son tanto los trabajos que se tienen. Por ejemplo, Ehrenkauffer trabajó con el factor de transcripción EHMIB-DR y vio su efecto en el proceso del enquistamiento. Pero como tal, evaluar su asociación con otro tipo de moléculas, no. Nosotros, por ejemplo, tenemos pendiente realizar ensayos tipo chip, ya para confirmar la interacción con ciertas regiones en el RNA con promotores específicos de genes. Pero así que yo recuerde ahorita algún otro trabajo que directamente los involucre con RNA, no. Muchos de los estudios que tenemos o de los análisis de la expresión de estas proteínas es gracias a trabajos de transcriptómica, de RNA-seq, de microarreglos, donde se ha visto esta modulación en los niveles de expresión. Muchas gracias. Y el doctor Marco Gudiño si quiere hacer su pregunta. No sé si nos escucha por ahí. ¿Puedo participar, doctora Saavedra? Sí, claro que sí, doctora León. Es la doctora León, ¿verdad? Sí, Oiga, sí, tengo una pregunta para nuestro ponente. ¿No será posible que cuando se retiene el intrón, en realidad lo que se está produciendo es una isoforma diferente de la proteína que, como usted dice, pudiera participar en tal vez en el establecimiento, en unas formas atenuadas, menos virulentas? Curiosamente, doctora, bueno, o sea, cabe mencionar que estos no son los únicos genes que hemos analizado por estos ensayos de RT-PCR. Tenemos otros resultados que no hemos presentado, de hecho, sobre todo por lo del tiempo. De hecho, un estudiante de la doctora Elisa Suara y el doctor Valdés, la maestra en ciencias, perdón, Claudia Castillo, analizó otro tipo de transcritos y observó que curiosamente se producían isoformas al remover el intrón, porque se removían tamaños, digamos, diferentes de este pedacito del intrón. Y lo que hizo esta chica fue analizar el marco abierto de lectura de esta proteína para ver si se mantenía como la funcionalidad de la misma. Es decir, si no se formaba un codón de paro prematuro, etcétera, etcétera. Y curiosamente sí, algunas de las formas o de los mensajeros que analizamos pareciera que sí dan origen a alguna isoforma que pudiera ser funcional. Ok. Y la otra cosa, la última pregunta, ahora sí se los juro, la última, si han tratado de analizar los promotores de estos genes para conocer qué elementos de respuesta tienen. Sí, de hecho, precisamente algunos de los genes que estamos analizando ahorita por ensayos de chip, precisamente lo primero que hicimos fue un análisis de la región promotora, sobre todo de los que obtuvimos diferenciales en transcriptómica, se analizaron por meme la región promotora de todos estos genes para determinar si habían secuencias que coincidieran con el elemento de respuesta MIB. Y sí, en algunos de ellos observamos la presencia de estos elementos que pudieran ser claves para la unión del factor de transcripción MIB10.
Pues muy bien, muchas felicidades, está precioso tu trabajo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cuellar, y ¿Puedo creo participar? Soy Daniela. ya Hola, estamos Dani. casi terminando ya la sesión y Ah, cualquier pues interacción adicional con la doctora Patricia Cuellar, pues podría ser por correo electrónico. Ya estamos un poquito pasadas de tiempo. Pues agradecemos mucho a todos los ponentes, muy interesantes sus resultados, y la doctora Cuellar posteriormente le daré su constancia. Agradecemos a todos los que se conectaron al Zoom y a aquellos que están conectados en Facebook. Agradecemos mucho. Y recuerden que nuestra próxima reunión de seminario es el 1 de octubre. Es nuestro seminario, seminario, no es simposio, entonces los invitamos a conectarse el 1 de octubre con el tema de antiparasitarios, y vamos a tener como invitado al doctor Gildardo Rivera. Agradecemos a todos y que tengan una buena tarde.